Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:37 del día 27 de julio, comienza la grabación de la clase curso complementario de Excel intermedio para la empresa Acorbisas. ¿Listo? Bueno, entonces, anoche habíamos empezado un nuevo tema que era acerca de las funciones de bases de datos, ¿cierto? Entonces yo ayer les estaba explicando que son las que permiten la creación, modificación de los datos dentro de una matriz de Excel, ¿cierto? Yo ayer les mostraba que una matriz está o una matriz o una tabla, ¿cierto? Eso lo podemos considerar como una base de datos. ¿Qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Que siempre la tabla tenga los encabezados de las columnas y yo tenga información, ¿sí? Para poder trabajar con esa base de datos. ¿Y qué podría trabajar o para qué? Entonces yo puedo hacer operaciones matemáticas que cumplan de una manera automática las especificaciones del usuario que yo quiero o que el usuario quiera saber o aplicar una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podía aplicar? Entonces podía aplicar una suma, una multiplicación, contar, una extracción, y yo puedo tener los mínimos y los máximos dentro de una base de datos, ¿cierto? Entonces, nos decía también además que él tiene 12 funciones de bases de datos. Entonces, ayer las veíamos, que era la función debe promedio, debe contar a, extraer, máximo, mínimo, producto, la desviación estándar sola, que es una muestra, y también la debe desvespe, que eso es una desviación estándar basándose en la población. Tengo también el dB suma y el dB bar, que es una varianza, ¿sí? Basándose en una muestra, y el dB bar P, que es también una varianza basándose en toda la población, ¿cierto? Entonces, ayer empezamos a ver un ejercicio que yo tenía o que habría con funciones de bases de datos, ¿cierto? Entonces yo les decía también y les explicaba que yo tenía que analizar primero los datos que me entregaban a mí. Entonces yo tenía una tabla de 6 columnas. Entonces yo ya no lo veo como tabla. Cuando yo voy a trabajar funciones de bases de datos, entonces yo digo que eso es una matriz, ¿sí? Una matriz de 6 columnas que tiene una cantidad de datos, ¿sí? Cada uno con los rótulos de las columnas. Entonces yo ahí debería empezar a mirar o debería aplicar las diferentes funciones dependiendo de las condiciones o de las preguntas que a mí me hagan, ¿cierto? Entonces, ayer estábamos mirando y yo les recordaba a ustedes, recuerden cuando yo y les hacía una aclaración, cuando utilizaba contar, ¿para qué me sirve? Para contar los números. El contará es que no, él me cuenta los registros que no estén, o sea, que no estén vacíos, que tenga información. O como yo lo llamo, él contará, me cuenta texto, ¿cierto? Entonces, recuerden también cuando empezamos a mirar, yo les decía a ustedes las funciones de texto o las funciones estadísticas, que ahí estábamos mirando también la del promedio, la del mínimo, la del máximo, ¿sí? Entonces, que yo tenía que tener en cuenta eso cuando fuera ¿qué? Cuando yo fuera a utilizar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ayer la primer tabla que nosotros veíamos era esta de la base de datos, que yo tengo unas empresas, los diferentes tipos de empresa que yo tengo, las compras de enero, las compras de febrero, las compras de marzo, los diferentes vendedores, ¿sí? La comisión de las ventas. Entonces miren lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo este tipo de datos y a mí me están pidiendo en la primer pregunta
que cuántas ventas realizó Javier. Entonces yo tengo que mirar, como ayer se los mostraba, que yo esto lo podía utilizar de dos maneras. Uno, si yo quiero verificar el resultado antes de ejecutar el proceso. Entonces recuerden que si yo marcaba las columnas y me iba a datos y le daba filtro, pues cada uno de las columnas iba a tener su respectivo filtro, ¿cierto? Como a mí me están diciendo que cuántas ventas realizó Javier, entonces yo tengo que mirar aquí en el vendedor, tengo que mirar que el vendedor Javier y mirar cuántas ventas realizó. Entonces miren que ayer, si yo me pongo a contar estas, pues ¿cuántas me va a contar? Me va a contar 9 ventas, ¿cierto? Y ayer el compañero, creo que era Steven o, bueno, no me acuerdo quién fue el que nos ayudó ayer. Él dijo, profe, lo que pasa es que usted tiene que sacar aparte, ¿sí? Como estábamos viendo en los filtros de avanzados, para usted poder saber qué necesita, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo fue sacar aparte el vendedor por acá, que sacaba vendedor, y luego ponía Pedro, ¿cierto? Entonces, miren que yo aquí, ¿yo qué hice? Yo saqué los rótulos de las columnas que yo tengo, ¿cierto? Entonces, miren que yo aquí, teniendo esto, entonces yo quiero hacer una función de base de datos que me cuente cuántas ventas realizó Javier. Entonces, yo simplemente voy a poner en vendedor el que me está preguntando, Javier. Entonces, miren que yo lo voy a poner en minúscula. Yo no tengo problema si lo pongo en minúscula, en mayúscula, él me lo tendría que contar porque es un texto. ¿Listo? Entonces, miren que si yo me voy a ubicar aquí para hacer el primer ejercicio, entonces recuerden cómo les decía yo me iba para la función f de x y ¿qué hacía? Pues simplemente yo ponía por aquí la de base de datos. Entonces miren que esto es muy coherente, la teoría con lo que esto tiene. Resulta que cuando estábamos viendo la teoría, él decía que las bases de datos tienen 12 opciones que yo puedo escoger. Entonces, miren que aquí tengo B de contar para contar los números y B de contará para contar qué, texto o las celdas que no están vacías. Como yo tengo que saber cuántas ventas hizo Javier, entonces voy a utilizar debe contará. Entonces yo simplemente le voy a decir aceptar. Entonces mire que él siempre me va a pedir la base de datos. Recuerden lo que yo les decía. Cuando a mí me muestran o me están pidiendo toda la base de datos, yo tengo que seleccionar toda mi tabla o toda la matriz, incluyendo, perdón, los títulos. Entonces miren que yo selecciono desde empresa y cómo lo hago para seleccionar Shift, Control y flecha abajo. Entonces mire que él me selecciona el último dato. Y si luego le pongo flecha a la derecha, entonces mire que él me selecciona todos los datos. Mire que él aparece como algo punteado, ¿cierto? Luego, él me está preguntando cuál es el nombre del campo que quiere, ¿cierto? Entonces, yo el nombre del campo, ¿qué es lo que necesito? Aquí en el nombre del campo, pues yo simplemente le voy a decir, es el vendedor, porque quiero el vendedor. Y luego me pregunta cuál es el criterio. Entonces, ¿yo qué quiero? De la tabla vendedor quiero este criterio, quiero esto. Miren, yo tengo que contar todo lo que ha vendido Javier. Entonces, miren que aquí automáticamente me dice igual 9. Si yo le doy aceptar, entonces mire que aquí me va a decir 9 registros. Y efectivamente fue lo que hicimos. Entonces, miren lo que yo puedo hacer. Yo aquí le puedo cambiar el nombre y puedo poner el criterio que yo quiera. Miren qué pasa. Si yo le borro, suprimir, miren que automáticamente me va a decir que 32. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que 32? Claro, porque usted no lo tiene. Y él automáticamente, como usted le está diciendo, contará, ¿sí? Mire que esto le está diciendo que
contará ¿qué? Todo el rango y que le muestre E1 del vendedor todas las ventas que hicieron de los vendedores. Si ustedes se dan cuenta, todos los vendedores, ¿cuánto marcan? Miren, pues ¿cuántos marcan? 32. Ahora miren, yo aquí, cuando lo tengo formulado, yo le puedo decir, muéstreme cuántas hizo Miguel y le doy enter. Con darle enter, mire que automáticamente me muestra 18. Y usted, pero vamos a ver qué tan cierto es. Si yo lo quito y marco Miguel, entonces voy a mirar. Miren, efectivamente me dice, se encontraron 18 de 32 registros. Ah, sí, señor, el profesor tiene razón. Listo. ¿Y cuál me falta? Pedro. Entonces, miren, borro Miguel y yo le digo, muéstreme cuántas hizo Pedro. Enter. Y miren que ahí me dice 5. Vamos a ver qué tan factible es. Lo quito y dejo solamente a Pedro y efectivamente Pedro hizo solamente 5 ventas. ¿Sí ven? Entonces, es simplemente cuestión de parametrizar. Ahora miren, yo le puse todo el encabezado. Como ayer nos dijo el compañero, solamente él pudo haber sacado esto. Pero ¿por qué lo puse yo así, muchachos? Para ir haciendo los diferentes ejercicios aquí abajo. Entonces, miren, aquí yo le voy a poner pregunta 1. Entonces, claro, ahí tengo pregunta 1, ¿cuánto? Fueron 5, dependiendo pues. Miren que si yo cambio aquí por Javier, pues simplemente el que me va a mostrar los 9 y ustedes ya saben cómo lo compruebo, ¿cierto? Ahora miren el segundo lo que nos va a decir. Miren que aquí nos dice, extraiga el valor de la compra realizada por María Eugenia, bueno, ese apellido tan grande, ¿sí? En el mes de marzo. Entonces, mire, tenemos que mirar primero, nos dice, extraiga el valor de la compra, extraiga el valor de la compra realizada por esa señora María Eugenia en el mes de marzo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Miren que aquí yo voy a buscar la empresa, ese nombre. Miren que ahí dice María Eugenia, entonces yo lo busco por más. Entonces, miren que así no me lo está mostrando, entonces vamos a dejarlo por M. Entonces miren que aquí aparece, ¿cierto? Cuando yo le doy a aceptar, entonces miren, ¿qué compra me tendría que mostrar? La compra ¿de cuál es que me está diciendo? La compra de, vamos a mirar, espérenme un segundo. Muchachos, ¿a ustedes qué dato les aparece aquí en esta de María Eugenia en marzo? ¿Qué dato le aparece? ¿Qué número le aparece? A mí me aparece 6.674. 74. ¿Cuál? 6.674. 3.674. 6.000. 6.674. 6.674. Listo. A mí se me borró, no sé por qué, pero entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Entonces, quiere decir que cuando yo escoja esta señora, ¿sí? Entonces, ¿el que me va a mostrar? Él me tiene que extraer este dato, 6.674, y me lo tiene ahí. Porque si ustedes ven la pregunta, ¿qué me está diciendo? Extraiga el valor, extraiga. Entonces, cuando a mí me dicen extraiga, entonces recuerden la base de datos, debe extraer. Entonces, yo aquí voy a hacer la pregunta número 2. Vamos a mirar. Entonces, miren que yo aquí simplemente le voy a poner pregunta número 2. Entonces, aquí voy a hacer la fórmula. Pero miren que ahora yo tengo que poner el nombre de esta señora. ¿En dónde? Pues yo lo voy a poner en empresa. Lo pongo ahí, ¿sí? Para mirar efectivamente si me da acá. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Como me están diciendo que lo extraiga, entonces yo simplemente de base de datos le voy a decir debe extraer, ¿cierto? Entonces, mire que él dice extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Entonces, yo simplemente le voy a decir aceptar.
Entonces, miren que él siempre me va a pedir lo mismo. ¿Cuál es la base de datos? Entonces yo selecciono el primer dato, ¿sí? Selecciono todo, voy hasta aquí y ahora sí me dice, ¿cuál es el nombre del campo? Entonces, ¿cuál es el nombre del campo? Empresa, ¿sí o qué? Y luego me pregunta, ¿cuál es el criterio? Entonces yo el criterio quiero este, ¿sí? Vamos a ver, ¿seguro así es o no es? Pero miren que qué resultado me estás trayendo, ¿sí? ¿Qué resultado me estás trayendo? Miren que ahí no me está mostrando nada, porque ¿cuál es el nombre del campo? Miren que yo le puse H10. ¿Y cómo que H10? Yo no quiero eso. Recuerden que yo quiero es que me extraiga de las compras de marzo, ¿sí? Ese criterio. Miren que aquí yo le estoy diciendo este, ¿sí ven? Entonces, ojo con lo que van a establecer. ¿Cuál es el nombre del campo? Entonces, recuerden, de esa base de datos que yo tengo, yo voy a extraer la compra de marzo de esta señora. Y miren que automáticamente me dice 6.674. Cuando yo le doy a aceptar, entonces yo voy a verificar si efectivamente es ese valor o no. Entonces, miren que acá, si yo vuelvo y le doy M, entonces miren, yo aquí tengo que asegurarme de esta señora 6.674, ¿sí? Entonces miren que ese es el valor que efectivamente me está dando, ¿sí? Entonces, ojo cuando ponen la fórmula. Miren que la base de datos es todo, completico. Pero ahora sí, el nombre del campo, ¿qué le va a extraer usted? Entonces recuerden, el nombre del campo no es empresa, el nombre del campo es el dato de donde yo voy a sacar, que sería compras de marzo. Y en los criterios, pues yo simplemente ya le pongo la empresa con este nombre de esta señora y automáticamente me dice 6.674. ¿Listo? Entonces miren que ahí está. ¿Listo? Vamos ahora para la pregunta 3. ¿Listo? Muchachos, cuéntenme hasta ahora, ¿cómo van con eso? ¿Si han entendido o no el por qué los tenemos que poner y cuál es el nombre del campo? Ani, Luisa y Viviana, ¿cómo vamos? Profe, bien, estaba buscando, me atrasé un poquito porque estaba buscando la fórmula en inglés, pero ya la Ya. encontré. Si me regala un segundito, porfa, yo lo hago para ver si me da. Gracias. Claro, dale, dale. Viviana, cuéntame, ¿cómo vas tú? Bien, profe. Sí, vas hasta ahí. Solo, Vamos a la profe, par. pero yo tengo una inquietud. O sea, Sí, dime. ¿qué diferencia hay entre esto, o sea, estas, digamos, estas de base de Funciones de bases datos de a la datos. normalita que es extraer, contar, contará? Listo. Póngale cuidado. Lo que pasa es que, mira, Vivi, yo te hago un paralelo y muy buena esa pregunta que me haces. Lo que pasa es que, mira, yo le voy a poner el ejemplo. Supongamos, antes de hacer esta pregunta 3, miren que usted me está diciendo, profe, usted quiere extraer, yo quiero solamente utilizar el extraer para sacar ese valor, ¿cierto? Entonces, miren que yo qué le tengo que decir. Yo aquí le tengo que decir la función f de x. Entonces, mire, yo no voy a escoger la base de datos, sino que le voy a decir todo y yo me voy para extraer. Entonces, miren que acá yo simplemente le digo extrae, ¿cierto? Entonces, ¿el qué va a hacer? Mire, el extrae devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y una longitud. Mire, cuando yo le doy a aceptar, Vivi, ¿usted qué va a extraer? Cuando yo quiero extraer algo, es porque usted va a extraer un número o una letra o dos letras o tres. Miren que él me está diciendo, ¿cuál es el texto? Entonces, miren que yo aquí, ¿sí? Entonces yo le voy a decir por decir algo, yo quiero este de Pascual Reina. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces resulta que usted qué quiere. Entonces yo me quiero, por decir algo, traer la U y la A. ¿Cuántos números de caracteres? ¿Sí ven? Entonces mire que el extrae solito es para extraer
ciertos caracteres de un nombre. Pero cuando yo tengo una función de base de datos, mire que yo en ninguna parte le tengo que poner cuántos caracteres yo voy a traer. No, yo simplemente le digo, yo le estoy diciendo de esta base de datos, extráigame de las compras de marzo la compra que hizo esta señora María Eugenia Urino, bueno, el apellido que sea. Si ves la diferencia entre las dos, ¿qué les trae? Yo me puedo traer uno o dos o tres caracteres. En cambio, con la base de datos, él me trae un dato concreto, todo el valor. Lo mismo pasa con el contar o contará. El contar solito, él me va a contar los números, cuántos números yo tengo. Él contará, ¿qué me va a contar? Las celdas que no están vacías o los datos, ¿sí ven? Pero cuando yo estoy utilizando una función de base de datos, miren que es muy diferente la sentencia, ¿sí ven? Es parecida, yo tengo que tener la lógica, ¿sí? Para poder utilizar la fórmula, pero estas son más, por eso yo les decía, estas son más enfocadas a las bases de datos, que uno muy poco la utiliza, tal vez. Ya tiene que ser pues que a usted le guste como la programación o que le guste el modelado de datos para que usted utilice funciones de bases de datos. Porque créame, Viviana, lo que le voy a decir, yo que vengo de trabajar en el sector privado, créame que yo este tipo de funciones yo no la utilizaba. Yo que utilizaba el contar, el contará, el extraer, sino que como este es un nivel intermedio, entonces uno tiene que ver esas funciones para uno saber cómo las aplica. Eso es todo. Pero mire, Vivi, em, que uno tiene que tener la lógica para poderlas aplicar acá. ¿Ya me entiende? Entonces, mire que Sí, profe, muchas gracias. uno como que le hace el comparativo y uno dice, pues sí, tiene que tener la lógica, pero mire que es muy diferente el hacer la sentencia y el criterio a cuando yo lo hago sin bases de datos. ¿Listo? Bueno, Luisa, cuéntame, ¿cómo te fue? Y Ani, ¿cómo te acabó de ir? Ya me dio, profe, muchas gracias, ya. Listo, hasta ahí vamos. Y Ani, ¿cómo vas? Creo que hasta el momento bien, sin problemas. Listo. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer la siguiente entre los tres. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar la pregunta 3. Miren que nos dice, ¿cuál fue la mayor comisión de venta pagada? Entonces, díganme ustedes, señoritas, ¿cuál función debo de utilizar? ¿Cuál fue la mayor comisión de venta pagada? Entonces, ¿qué función debo de utilizar? ¿B de qué? Sería la fórmula de B de más. De más, correcto. Esa es la que me funciona y esa es la que me hace ahí. Entonces, miren, cuando yo me ubico aquí, entonces yo simplemente le doy f de x y pues yo simplemente vuelvo y cambio acá bases de datos. Entonces, mire que me está diciendo cuál es la comisión em, de mayor venta. Entonces, yo le doy max. Cuando le doy a aceptar, entonces mire que él me va a decir cuál es la base de datos. Entonces yo simplemente vuelvo y la selecciono toda, ¿cierto? Cuando él me dice cuál es el nombre del campo, de dónde yo voy a sacar, entonces resulta que es la comisión de venta, ¿cierto? Y luego en los criterios, ¿cuáles serían los criterios? Pues los criterios simplemente es el rango completo de la comisión. Miren que yo aquí ya debo de seleccionar todos los datos. Miren, yo selecciono todos los datos. Miren, ¿cuánto me va a dar? 1.254. Cuando yo le doy a aceptar, él me dice 1.254. Entonces, yo tengo que asegurarme cuál es la mayor comisión. Miren, que si yo le doy aquí un clic, miren que tiene que ser la última, la mayor comisión.
¿Cuánto me da? 1255. Y miren que aquí, por aproximación, me da 1254. Usted dice, profe, pero es que tiene que dar exacto. Listo. Párese aquí, quítele el decimal y ¿cómo me queda? 1255. Entonces, miren que es simplemente como yo les decía ayer, es tratar de entender y decir y entender cuál es el problema para poder, qué fórmula yo debo de utilizar. Ahora miren la cuarta. ¿Cómo sería? ¿Cuál fue la venta más pequeña realizada en el mes de enero? ¿Cuál fue la venta? Mire, ojo, ¿cuál fue la venta más pequeña realizada en el mes de enero? Lean bien. ¿Será que lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profe, así como hay una función para máximo, también debe haber una para mínimo, ¿no? Listo, sí, hay una función para mínimo, pero lean bien. Lean la pregunta cuarta y entiéndanla si la puedo hacer. Miren lo que dice. ¿Cuál fue la venta más pequeña realizada en el mes de enero? Vuelvo y les pregunto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Sí, Sí, listo. Concordamos todos que sí. Sí, sí, Señoritas, Ani, ¿qué yo me creo que dice? sí. ¿Usted sí, cree yo que creo que sí? sí. Luisa también y Viviana también. Bueno, ojo, señoritas, miren lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál fue la venta más pequeña realizada en el mes de enero? Yo Ah, tengo debería ser ventas de compra, enero. no ventas. Ah, Debería ser compra. si ven, si ven, miren que esto tiene cascaritas, pero es porque nosotros no sabemos leer. Por eso yo les dije, miren, se puede hacer, claro, ustedes me dicen, profe, claro, si yo tengo una función mínima, yo lo puedo hacer con una función máxima. Claro, lógico, yo la puedo hacer con la mínima, pero miren, si a ustedes le preguntan, ¿cuál fue la venta? Muéstreme las ventas. Lo único que yo tengo es comisión de venta, pero en ninguna parte me dice enero. Diferente fuera que me dijera cuál fue la compra más pequeña realizada en enero. Entonces, vamos a suponer que nos dice cuál fue la venta más, cuál fue la compra más pequeña. Ahí sí. Entonces, yo puedo utilizar la pregunta número 4. Entonces, claro, lo mismo que yo utilicé. ¿Cuál utilicé? Entonces ya lo puedo decir, el mínimo. Ya le doy a aceptar. Entonces, la base de datos, lo mismo que el profe me ha dicho, escojo toda la tabla, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el nombre del campo? ¿Cuál es el nombre del campo? Pues aquí simplemente me están diciendo que cuál fue la venta más pequeña de enero. Entonces, el nombre del campo, las compras de enero. Y ahora sí, ¿cuál es el criterio? Entonces, yo debo de seleccionar todos los datos. Miren ahí, todos los datos los tengo. Y ahí me dice que 2030. Vamos a mirar qué tan cierto es. Miren, cuando yo lo desplazo, ¿cuál es el más pequeño? 2030. Miren ahí. ¿Sí ven? Pero por eso les digo, ojo, señoritas y queridos aprendices, hay que leer bien qué es lo que nos están pidiendo, qué pregunta es la que nos están haciendo. Entonces, por eso yo les digo, lean bien. ¿Cuál fue la venta? ¿Tengo ventas? No, solamente son compras. Entonces, lo que yo le dijera, si eso a mí me cae en un examen, yo le digo, no se podría realizar porque no son ventas, sino compras. Punto final. Terminé. Listo. Pero entonces, ojo, listo. Bueno. Vámonos ahora para la pregunta número 5. Miren que la pregunta 5 nos dice, ¿cuál fue el promedio de venta del mes de febrero? Entonces,
¿Se puede hacer? ¿Cuál fue el promedio de venta del mes de febrero? Respóndame. ¿Se puede hacer? Sí, profe. No, porque son compras 90. Sí. Ah, sí, mire que vuelven a caer. Ojo, niñas, no son ventas, son compras. Entonces, supongamos que sea una compra. Listo, muy bien. Ojo lo que les estoy diciendo. Pero mire, nos está diciendo cuál fue el promedio. Listo, no hay ningún promedio, no hay ningún problema. Inserto y yo simplemente, ¿qué le voy a decir? La función promedio. Le doy a aceptar. Recuerden, la base de datos siempre va a ser lo mismo. Siempre la base de datos va a ser igual. Pero el nombre del campo, entonces, ¿cuál va a ser? Porque si nos dicen que cuál fue el promedio de compras del mes de febrero, entonces yo debo de seleccionar compras febrero, ¿cierto? Y ahora sí, el criterio, ¿cuál es? Debo de seleccionar todo el criterio. Listo. Y ahí ya me va a entregar. ¿Qué me va a entregar? 5268, que en realidad sería 5269 si yo quito todos los decimales. 5269. ¿Y cómo hacemos para saber si es o no? Entonces recuerden, para un promedio yo simplemente selecciono la columna y voy y miro en la barra de estado. Miren acá, 5269 y me da 5269. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa respuesta está correcta. ¿Listo? Y recuerden siempre, muchachos, ustedes son los responsables de revisar la información que entregan. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos la pregunta 5. Ahora sí, miren, la siguiente, ¿cuál es el total de las comisiones pagadas? Trátenla de hacer ustedes y me dicen cuál es el valor. A ver qué pasa. Bueno, señoritas, cuéntenme, ¿cuánto nos dio? ¿Y qué fórmula utilizamos? ¿Y cuál de la de bases de datos utilizamos? ¿Cuál utilizamos? Vivi, cuéntame, ¿qué función utilizaste ahí para poner el total de comisiones pagadas? Profe, no espere, estoy buscando. No lo he hecho. Listo, dale, no hay ningún problema. Luisa, ¿qué función utilizarías ahí? Profe, también estoy buscando, estoy tratando de ubicarla en inglés. Listo, dale pues. Y Ani, ¿qué nos dices tú? ¿Qué función utilizaría? Profe, yo estoy haciéndolo en el de inglés, utilicé la que dice de sum, sería la de B de suma. B de suma, correcto, claro. ¿Por qué? Porque mire que acá lo que nos está diciendo es el total de comisiones pagadas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acá
simplemente yo le voy a dar f de x y simplemente yo que le voy a decir b de suma. Entonces yo simplemente le doy aceptar y cuál es, mire, él siempre la misma en la primera va a ser la base de datos. Entonces yo simplemente selecciono la base de datos. ¿Cuál es el nombre del campo? Pues simplemente el nombre del campo va a ser la comisión de la venta. ¿Y cuál es el criterio? Pues yo simplemente tengo que seleccionar los datos que tengo ahí. ¿Cuánto me va a dar? 25.705. Mire, si yo le quito los decimales, me va a dar 25.705. ¿Será que sí? Pues usted simplemente marque toda la columna y ahora mire, ¿cuánto nos va a dar? La suma, 25.705 euros. Mírenlo aquí, 27.000, ¿ve? Perdón, ¿cuánto nos dio? 25.705, que es lo que yo tengo aquí. Ahí lo tengo, 25.705. ¿Sí ven? Entonces, simplemente es eso, muchachos. Entender qué es lo que nos está preguntando para que podamos entregar el resultado de la pregunta, ¿sí? Entonces miren que ya ustedes ahorita vieron cuál fue la mayor comisión, entonces listo, el valor máximo. ¿Cuál es la menor? El mínimo. Si me preguntan cuál fue el promedio, miren que ahí ya lo tengo especificado, el promedio. ¿Cuántas ventas realizó? ¿Cuántas? El contar. Y extraiga, miren, es lo más importante de todo. ¿Listo? Entonces miren que ahí yo les voy a dejar ese ejemplo hecho. ¿Listo? Ahora miren, bueno, cuéntame primero, ¿nos dio ese ejercicio o no les dio el resultado? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, a la que dice base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a observar primero qué encontramos aquí. ¿Listo? Entonces, miren que yo aquí tengo ventas por vendedor. ¿Listo? Entonces, miren que yo tengo un vendedor, un departamento y unas ventas. Miren que yo aquí puse unos filtros, pero para que ustedes vieran una cosa, miren que yo tengo varios vendedores, yo tengo ahí varios vendedores. ¿Cuántos departamentos tengo? Entonces tengo varios departamentos, caballeros, cristalería, damas, deportes, informática y zapatería. Y aquí en las ventas, pues simplemente yo tengo varias ventas. Miren que al lado derecho yo tengo algo que me dice área de criterios, ¿cierto? Listo, yo tengo ahí área de criterios. Y miren que ahí me dice vendedor, departamento y ventas. Miren que él está poniendo aquí los tres rótulos de las columnas. Y aquí abajo me está poniendo el área de los resultados. Entonces, yo aquí, miren que aquí ya me aparece algo. Me dice cuál es el promedio, cuál es sumar, cuál es contar, cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Entonces, digamos que a mí se me ocurre algo. Entonces, yo quiero saber, muchachos, cuál es la suma. Miren lo que les estoy diciendo. Yo quiero que me muestre en el departamento de damas cuál es el total de las ventas. Entonces, miren ustedes, según lo que yo les estoy diciendo, cuál es el resultado. ¿Listo? Yo quiero saber cuál es el total de las ventas del departamento de damas. Cuéntenme ustedes. Tómense en unos minuticos, piensen bien lo que les estoy diciendo y por favor me cuentan ahí. Listo, profe. Listo, bueno, esperemos un momentito.
Ujú. An- Bien, Mari, ¿usaste base de datos Suma? Sí, esa fue la que usé. exactamente. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, las que quiera, dígame. ¿Qué es lo que hace a esta función diferente, por ejemplo, del sumar sí o de la suma normal? Listo, póngale cuidado. Si usted quisiera, póngale cuidado. ¿Quién me preguntó? Luisa. No, Giovanni. Ani. Ani. Bueno, ponle cuidado. Fue lo que ahorita preguntó Viviana. Póngale cuidado. Si yo quiero saber el total de las ventas del departamento de damas, ¿usted qué función utilizaría? Mm, pues yo utilicé la que usted nos acabó de dar, la del B de suma. B de suma, ¿cierto? Pero si Sí. no estuviéramos utilizando las funciones de bases de datos, ¿cómo calcularía la suma del departamento de damas con una función y cuál utilizaría? Es la más parecida, es como el sumar sí, que Sumar sería sí, como, claro, porque el sumar sí yo le tengo que poner una condición que es damas, ¿sí? Para que me muestre el total. Entonces, mire que cuando yo estoy utilizando la función sumar sí, yo le tengo que mostrar cuál es el rango de la suma, luego cuál es el criterio y cuál es la condición, ¿sí o no? Y miren aquí lo que pasa. Por decir algo, yo les estoy pidiendo el total de ventas de ambas. ¿Cuánto le dio a ustedes, señoritas? ¿Quién me da el resultado? ya le digo, profe. Claro, A mí me dio 44.168. listo, muy bien. A Viviana y a Ani y a Luisa, ¿cuánto les dio? Lo mismo. Profe, ese no lo he hecho. Es que tuve una cosita acá en la casa y no lo he hecho. Tranquila, no hay problema. A la otra compañera, ¿cuánto nos dio? Luisa. No, profe, Viviana, Bueno, la que Vivi, acaba de hablar ¿cuánto? es Luisa. Ah, Igual ya. que a, igual que a Listo. Mari. Eso. Entonces, miren. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, si yo quiero saber, por decir algo aquí, yo le voy a poner cuál es el total de ventas. Entonces, yo le tengo que poner el f de x y miren que aquí yo le voy a poner la suma, aceptar. ¿Cuál es la base de datos? Recuerden, la base de datos pues tiene que ser toda, ¿cierto? Ahí no cambia eso mucho. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el nombre del campo? El nombre del campo, ¿cuál sería? Pues simplemente ventas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar. ¿Y cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Pues el criterio, ve, no señora. ¿Cuál sería el nombre del campo? ¿El nombre del campo cuál ¿Damas? sería? Ah, ¿Damas? damas, No claro. sería departamento. Listo. Entonces, mire, el nombre del campo, ¿cuál sería? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El nombre del campo, ¿cuál sería? Ventas y el criterio, el departamento o cuál. ¿Cómo lo harían? Ventas. ¿Y cuál sería el criterio? Departamento de damas. Mírenlo ahí. ¿Cuánto nos da? 44.168. ¿Sí ven?
Entonces, siempre el nombre del campo es donde va a ir el resultado. Y los criterios es lo que voy a buscar. Miren, si yo le doy 44.168, que fue lo que les dio a ustedes. ¿Sí ven? Ahora, oído pues al siguiente. Miren que ya hicimos el primero, damas, y nos dio el resultado, ¿cierto? Ahora, muchachos, miren esta. Pónganle cuidado. Miren esta. Yo quiero saber del señor Ariel López cuál fue el total de las ventas. Cuénteme pues cuánto nos da. ¿Cuál fue el total de las ventas, profe? ¿Esa es la pregunta? Sí. De Ariel López, yo necesito saber cuál fue el total de las ventas. Profe, pues sería un sumar también. La Sí, claro, misma. exacto. Pero quiero saber cuánto. Dígame en cuánto me da. A mí me dio 3.434. ¿A usted le dio cuánto? 3.434. Ujú. Listo. ¿Y a la otra compañera cuánto? Sí, señor, también me dio lo mismo, 3.434. 3.434. Entonces, ustedes supuestamente lo tienen bueno o lo tienen malo. Creeríamos que bueno. Miren cuánto me suma. 21.725. Miren que yo les pedí de Ariel López. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el error? ¿Dónde estuvo el error? Profe, pero mira que Niñas, a mí no me aparece más información de Ariel. ¿seguro? Ah, es que hay un Ariel Mi- López con tilde y uno sin tilde. Exactamente. Muy bien contestado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer nombre de la lista de los vendedores, mire que está Ariel López sin tilde y los demás están con tilde. Entonces, miren lo que van a hacer ustedes. Si ustedes corrigen el primer nombre y le van a poner la O tildada y le dan enter, díganme si les cambia el resultado y díganme en cuánto les da. Sí, profe, me cambió el resultado y me dio No, ya no 25.159. nos planteó esa de... Exactamente, mírenlo aquí. El resultado tiene que dar 25.159. Es efectivamente el que ustedes están diciendo. ¿Sí ven? Entonces, mucho cuidado. Por eso, cuando estemos haciendo una revisión de los nombres, miren que yo tengo que mirar. A mí me piden Ariel López. Pero ojo, es que hay dos Ariel López, uno con tilde y el otro sin tilde. Entonces yo tengo que mirar a ver qué es lo que pasa, si efectivamente me da o no me da. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Listo? Bueno, entonces miren que ahí ya tenemos ese otro resultado, ¿cierto? Ahora yo quiero saber, miren, yo quiero saber algo. Yo quiero, pónganle cuidado, que yo, denme un segundo, yo veo una cosa. Cristalería. Bueno, entonces póngale en cuidado. Bueno, yo quiero aquí de Irma Polanco, en la sección cristalería, ¿cuántas ventas tuvo? ¿Cuántas ventas tuvo? Yo quiero saber de Irma Polanco
en el departamento de cristalería, ¿cuántas ventas tuvo? Listo, profe. Listo, ya vamos. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Quién me ayuda entonces? ¿Cómo plantearon la fórmula? Los escucho. Cuéntame pues. Pues yo lo que hice fue que puse los criterios de vendedor y Irma Polanco y departamento cristalería y simplemente hice la suma como en las otras. Listo. Usted utilizó el debe suma, ¿cierto? Ujú. Listo. Yo hago el debe suma. La base de datos, pues simplemente esa no cambia, es completita. ¿Sí o no? Ujú. Listo. ¿Cuál es el nombre del campo? ¿Qué nombre del campo voy a hacerle yo? ¿Cuál sería Ventas, el nombre del campo? sería el de ventas. El de ventas. Listo. El de ventas. ¿Y cuál serían los criterios? Este. Ujú. Sí. Sí, señor. Listo. Y cuando le doy a aceptar, me da 0. ¿Por qué? ¿A ti cuánto te dio? A mí sí me dio 25.874. Listo. Vamos a mirar. Entonces, miren que por aquí, bueno, ya creo saber qué es. Vamos a mirar. Yo tengo Irma Polanco y la sección es cristalería. ¿A usted le dio cuánto? Veinticinco mil veinticinco mil ochocientos ochocientos setenta y setenta y cuatro. cuatro. Listo. Ujú. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que ustedes que ven, cristalería es con tilde. Y miren yo cómo lo puse. Cristalería sin tilde. Si yo lo cambio, automáticamente él me tendría que funcionar y ponerme 25.874. Por eso es importante uno colocar o bajar la información de aquí. ¿Sí ven? ¿Listo? Bueno, ahora miren lo que van a hacer ya para ir finalizando con este tema. Yo quiero que en el departamento de informática, ¿sí? En el departamento de deportes y en el departamento de zapatería, me calculen, me calculen el promedio, la suma, el contar mínimos y máximos. Me entregan los resultados aquí. Listo. Entonces vamos a hacer eso en 8 minuticos y me cuentan cómo les fue, por favor, para dar el tema determinación de lo que tenga que ver con las funciones de bases de datos. Vamos a tratarlo Profe, de ¿cuáles hacer. ¿Listo? departamentos? Perdón. Véanlos aquí. Informática, deportes y zapatería. Entonces, de informática me van a entregar promedio, suma, contar, mínimos y máximos. Lo mismo con deportes y zapatería. Vamos a mirar cómo calculamos eso.
y me cuenta. Profe, yo tengo una pregunta. Muy amable. Señora, dígame. ¿Será que en el ejercicio pasado no me da 25.000, sino 29.752 y no sé por qué? Bueno, vamos a mirar un momento. Póngale cuidado. Teníamos que el vendedor era Irma Polanco, ¿cierto? Irma Ujú. Polanco. Y yo le decía que en el departamento de cristalería, ¿cierto? Vamos a repasarlo a ver nuevamente qué fue lo que pasó, ¿cierto? Pero entonces, espérate un momentico. Yo tengo que cortar esto de aquí porque si no, nos va a molestar. Bueno, a usted le dio otro valor. Entonces póngale cuidado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que decirle f de x y yo me voy a decirle que el valor de la suma, ¿sí o no? Porque tengo que saber es la base de datos, pues simplemente a mí me da todo. El nombre del campo, ¿cuál sería? Pues yo lo quiero en venta. ¿Y cuál sería el criterio? Pues yo tengo que seleccionar, perdón, estos cuatro. Vendedor Irma Polanco y departamento cristalería. Cuando le doy a aceptar, me da 25.874. ¿Cuánto te da a ti? 29.000, pero ahí está el error. Espéreme, profe. Listo. ¿Dónde estuvo Ahí el está. error? Cuéntame. En que seleccioné mal, o sea, espéreme, la base de datos, Ajá. el campo es ventas y el El criterio campo es ventas son y los el cuatro. criterio, los cuatro. Ese Vendedor, era el error. Irma. Ah, No había listo. puesto No el hay criterio. ningún, Gracias, profe. listo. No hay ningún problema. Claro que sí, Era para dulce, eso no. estamos. Gracias, No profe. te preocupes, con mucho gusto. Bueno, entonces ahorita vamos a tratar de hacer estos tres. El departamento informática, deportes y zapatería. Entonces me van a calcular el promedio, la suma, contar mínimos y máximos. Entonces vamos a mirar a ver ustedes cómo lo calculan. ¿Listo? Donela, venga por ahí, por favor. A los demás. Ya voy. Ya te voy a mirar. Después mismo ya te voy a mirar.
Tiene que caminar las cosas bien. Eso igual. Es dígame la boda que hay y la sobo. No la sobé. ¿La sobó? No, no me saqué a sobarlo. Yo pensé que tenía un sí. Ay, no. Ay, no, que lo hago. Yo no quiero ir. Ay, que, bueno, sí, sí. Acá es, ya no vamos a contar. Sí, sí. Bueno, y ya no ningún producto sistema se lo vi. Ay, que estamos. Ay, sí, sí. Sí, sí. Mañana vamos a ver esa cosa. ¿Por qué no? No. Sí, no, se puede. Señoritas, ¿cómo nos fue? Cuéntenme a ver, ¿cómo nos fue? Bien, profe. Sí, ya hicimos los tres, de informática, de deportes y de zapatería, ¿o no? Era uno por cada uno, profe. ¿Cómo? Era uno por cada uno, es que yo los hice de los Sí. 3 puntos. Ah, bueno, listo, pero, ¿qué hiciste? Por eso yo te decía, haga de informática. Ah, bueno, usted sacó de estos tres departamentos, sacó cuál fue el promedio, cuál fue la suma, contar mínimos y máximos. Sí, señor. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema, déjalo así. Sino que yo Ah, bueno, decía, profe. era sacar uno por uno. Entonces, ¿cómo trabajo yo el promedio? ¿Cómo trabajo la suma? ¿Cómo trabajo el contar? ¿Cómo sacar el mínimo y el máximo? Pero no hay ningún problema. A usted le dio todos, de cada uno, le dio el promedio de los tres, la suma de los tres. ¿Es igual, sí o no? Funciona exactamente igual. Sí, me dio normal. Exactamente. Listo. Las demás compañeras, ¿cómo nos fue? Profe, estoy terminando el punto del informática. Listo, dale pues. Terminémoslo pues y ya revisamos. Que me estamos extendiendo mucho con la presentación y no estamos mostrando ya. Ya, ya acabaste. Ay,
Bueno, señoritas, ¿cómo nos acaba de ir? Cuénteme pues. ¿Listo? Bueno, Ani, cuéntame, ¿cómo te acaba de ir? Bien, profe, pues simplemente como repetir el mismo proceso, lo único que cambiaba era el nombre de la fórmula. Exactamente. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos informática y eso. Bueno, y a Luisa, ¿cómo le fue? Profe, estoy terminando el de deportes. Me queda haciendo falta el zapatería, pero sí es lo Listo. que dice Ana. ¿Y el de informática cómo te fue? Te dio los mismos que yo tengo ahí, ¿cierto? Ay, no los he mirado, profe, espérenme un Ah, tantico. bueno, Es que hágale, estaban, hágale tranquila, sí, hágale tranquila, sí. 15.000, Eso sí, señor. simplemente, listo. Entonces miren que eso simplemente, señoritas, es simplemente cuestión de qué, de mirarlos o de observar qué es lo que tenemos con el respectivo departamento, ¿cierto? Para poder hacerlo. Entonces, no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Entonces, yo puedo utilizar, yo lo que tengo que tener claro siempre es el área de los criterios. Siempre, siempre tengo que tener presente eso. ¿Qué criterios? Y mucho cuidado, lo mismo que yo les he dicho. Es mejor que ustedes saquen la palabra como está escrita en la tabla y la pongan en el departamento de criterios. Porque si en la tabla está informática con tilde y yo lo escribo sin tilde, ahí va a empezar a fallar la fórmula. ¿Listo? ¿Sí? Entonces miren que de resto ustedes ya la tienen clara. Es simplemente ir cogiendo cada uno de los datos y yo simplemente es trasladarlo y ponerlos ahí y ya buscarlos. Es simplemente eso. ¿Listo? Entonces, señoritas, ven, vamos a dejar el tema aquí por hoy que ya nos ha rendido. Ya la próxima semana, el próximo miércoles, ya comenzamos con otro tema. No sé si de pronto Ani o Luisa tengan alguna otra pregunta para yo aclarársela, les retroalimento algo o no, o creen que ahí ya es suficientemente claro. Es problema. No, profe, toda la información es clara. Estoy terminando el ejercicio para que me quede el archivo listo ¿Listo? y ya. Listo, perfecto. Luisa o Ani, ¿tienes algo para decir? No, profe, yo también creo que quedó claro. Muchas gracias. Listo, perfecto, dale, no hay ningún problema. Listo, señoritas. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho, pues a ustedes tres. Lastimosamente, pues Viviana se retiró. Entonces, no, me queda pues agradecerle su presencia, su dedicación, su constancia. Y no, para adelante. Y nos vemos queriendo Dios el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Listo. Cuídense Muchas mucho. gracias, Les profe. deseo una feliz noche y un buen fin de semana para ustedes. Igualmente, Muchas feliz fin de gracias, semana. profe, igualmente. Bueno, que estén muy Buenas bien. Chao, noches. cuídense. Igual, hasta luego.